Noche como iglesia, Señor, como pueblo, oh Padre Santo, unimos, mi Dios, en un mismo espíritu, a dar honra y gloria a ti, nuestro Dios. Porque, oh Padre Santo, tú mereces la alabanza y la adoración. Y esta noche te exaltamos y te glorificamos, Padre, y te decimos, mi Dios, que te amamos con todo nuestro corazón, mi Dios. Que te amamos, Padre mío, con todas nuestras fuerzas, Padre Santo. Que te amamos, Padre Celestial, porque tú eres todo para nosotros. Y Padre, ¿cómo no querer estar en tu casa? ¿Cómo no querer estar en tu presencia? ¿Cómo no querer, Padre mío, gozar de este tiempo de coinonía con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por ello, Padre mío, te glorificamos y te exaltamos y te decimos gloria y honra a tu nombre. Gracias, Padre. Bendícenos ahora. Y bendice tu bendita palabra. Te lo pido en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús tu Hijo. Y todos decimos amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. He estado teniendo un tiempo fabuloso en la palabra del Señor. Y a medida que voy leyendo y voy estudiando, es como que si estuviera tomando nueva vida. La palabra de Dios me habla de una manera increíble. El Espíritu de Dios me revela cosas que digo yo, Señor, wow, eso no sabía que existía. Y cuando me lo corrobora con las escrituras en el Nuevo Testamento e incluso en el Antiguo Testamento, digo, wow, Señor, qué manera de hablar a nosotros. Por ello, a mí de verdad a veces pues me pregunto, ¿no? ¿Por qué la gente no quiere estar en la casa de Dios? ¿Por qué no ser parte de todo lo que Dios está haciendo, no? Porque cada vez que nos reunimos, Dios nos habla de una forma especial. Y la forma en la que Él nos habla es a través de su palabra, y en su palabra tiene un mensaje divino para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como ustedes saben, la semana pasada mi meta era terminar el capítulo 30, pero no lo logré terminar. Me quedé en el versículo 21 del capítulo 30. Así es de que vamos a terminar el capítulo 30. Después de terminar el capítulo 30, vamos a seguir con el capítulo 31. Así es de que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 21. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca del rey Ezequías, ¿no? Entonces el rey Ezequías se propuso en su corazón hacer lo que le agrada a Dios. Y la escritura nos dice que Ezequías hizo conforme a como hizo su padre David, ¿no? Y vemos que cuando Dios compara a los reyes, los compara a cada uno de ellos con la vida del rey David. No con la vida del rey David que llevó de una forma humana, sino con la vida que llevó de una forma espiritual. Es como lo compara el Señor. Y la semana pasada miramos que el rey Ezequías se propuso en su corazón enviar cartas a todo Israel, no solamente en Judá, sino a todo Israel. Y envió cartas a todas las diferentes partes de las tribus, y muchos de ellos, cuando recibieron las cartas, se conmovieron y aceptaron la invitación a venir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero otros, cuando escucharon o cuando leyeron la carta y escucharon el mensaje de los que llevaron la noticia de que iban a celebrar la Pascua en Jerusalén, se burlaron de ellos. Y esos que se burlaron de ellos, podemos ver literalmente que estaban bajo el dominio de Siria. Porque la carta en la cual el rey Ezequías les envió, les invitó, les dijo a ellos: humíllense delante de Jehová Dios nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro Hacedor. Humíllense delante de Él y Él os dará la libertad del yugo bajo el cual en estos momentos ustedes están viviendo. Y cuando leyeron la carta dijeron, yeah, right, ¿cómo va a ser Dios el que nos va a dar a nosotros la libertad, no? Y se burlaron de los mensajeros y del mensaje.
Hablábamos respecto a eso y dijimos que muchas personas cuando reciben el mensaje literalmente se ríen en nuestras caras, se burlan de nosotros, nos dicen que somos fanáticos, que somos aleluyas, que somos atalayas. O sea, nos llaman un montón de nombres por el hecho de que les hablamos acerca de la salvación. Tengo como un eco, Miguel, ¿me podrías arreglar eso? Entonces nos habla de que de que hablamos acerca de nuestra salvación. Entonces, cuando llevamos el mensaje y ellos lo escuchan, dicen, esos están locos, estos son unos religiosos, unos fanáticos, estos no sé en qué están pensando o cuál es el problema de ellos, ¿no? Pero una de las cosas que podemos ver y entender es que el mensaje siempre sigue siendo el mismo, ¿no? Arrepentíos, humillaos delante de vuestro Dios. Y hermanos, eso para nosotros es clave. ¿Por qué? Porque cuando recibes el mensaje de esa manera y entiendes el contexto del mensaje y te humillas delante de tu Dios hace cosas gloriosas y maravillosas en nuestras vidas. Y la semana pasada miramos cómo muchos del pueblo recibieron la carta, recibieron el mensaje y vinieron a la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua. No solamente vinieron a la ciudad de Jerusalén, llegaron a la ciudad de Jerusalén. Muchos de ellos eran de generación en generación que no habían celebrado nunca la Pascua. No sabían lo que era la Pascua, no sabían el significado de la Pascua. Por ello, cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén, no se santificaron. Y como no se santificaron, no pudieron ellos ofrecer el sacrificio de la Pascua. Por lo tanto, ¿qué vemos en el pasaje de la semana pasada? Que los levitas hicieron los sacrificios, o sea, sacrificaron los corderos en el nombre de estas familias. En el nombre de estas familias. Ahora, no es así como Dios lo había establecido, ¿te das cuenta? Dios no lo había establecido de esta manera. Dios había establecido para que todo padre de familia, cabeza del hogar, ofreciese un cordero a Dios por los pecados de su hogar, por sus pecados de él, y entonces después de ofrecer una cierta porción del cordero en holocausto, o sea, en sacrificio a Dios, el resto del cordero se lo podían comer como familia. Pero el rey Ezequías, al mirar la deficiencia, al mirar el problema, ¿qué es lo que hace? Busca a Dios. Busca a Dios. Y al buscar a Dios, ¿qué es lo que hace? Le dice, Señor, tú sabes que estos hombres han venido acá porque vienen a buscarte a ti. Han venido aquí porque ellos quieren nuevamente restablecer esa relación contigo. Quieren volver nuevamente a tu palabra. Y porque ellos llegaron acá y no llegaron santificados, o sea, no se santificaron, no se purificaron como se debieron haber purificado. Entonces dice, quiero que les perdones y aceptes el sacrificio hecho por los levitas. Y nos dice la palabra de Dios que Dios escuchó la oración de Ezequías. Dios escuchó la oración de Ezequías. Y hablamos respecto al hecho de que muchas veces la gente dice, hasta que yo no me limpie, hasta que yo no cambie, hasta que yo no arregle mi vida, no voy a ir a la iglesia. Porque si voy a la iglesia, Dios va a hacer que me caiga un rayo, ¿no? Y me parta ahí en el medio de la iglesia. Y hablamos respecto al hecho de que Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente humilde que de corazón le busquen a Él. Esos hombres regresaron a Jerusalén y sus familias regresaron a Jerusalén a buscar a Dios de corazón. Y eso fue lo que Dios miró en el corazón de ellos y en la oración del rey Ezequías. Por ello, el día de hoy, en continuación, en el versículo 21 nos dice la Escritura: así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo y glorificaban a Jehová todos los días. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías, dice, al corazón de todos los levitas que tenían
buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. El Dios de sus padres. En esta porción de la Escritura podemos ver que celebraron la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la Pascua. Celebraron la Pascua. Y después de celebrar la Pascua nos dice que Ezequías eligió específicamente levitas que tuviesen inteligencia. O sea, conocimiento respecto a los sacrificios, respecto a la Pascua. No solamente para que enseñasen a aquellos que habían venido, que por generaciones no habían celebrado la Pascua, sino que para que modelasen la manera en la cual Dios desea y quiere que la Pascua fuese celebrada. O sea, los levitas eran los ejemplos para aquellos hombres que nunca habían celebrado la Pascua. En ellos tenían que ver el modelo de cómo hacer las cosas. Tenían que imitar cada una de las cosas que los levitas hacían para de esa forma agradar a Dios. Agradar a Dios. Y en esta porción de la Escritura encontramos un gran mensaje, iglesia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tú y yo que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo Jesús. Tú y yo que hemos sido redimidos. Tú y yo que ahora hemos dado nuestra vida al Señor y que el Señor poco a poco nos ha ido transformando, nos ha ido cambiando, nos ha ido haciendo cada día más a la imagen y semejanza de Jesús, quiere que tú y yo seamos los modelos para aquellas personas que han de llegar a la iglesia por primera vez y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador y tienen que ver en nosotros cómo seguir a Dios. ¿Cómo seguir a Dios? Ellos nos van a observar de qué manera nos comportamos, de qué forma hablamos, de qué manera nos tratamos los unos a los otros, porque ellos quieren imitar todo lo que tú y yo hacemos. Quieren imitarlo. Uno de mis predicadores predilectos que a mí me apasionaba escuchar. Me apasionaba escuchar y me gustaba la manera en que daba el mensaje y en ocasiones trataba hasta de imitarlo, ¿no? Y ese era Alberto Motesi. Me encanta como Alberto Motesi enseñaba. Más tengo tiempo de no oír de él, no sé si todavía esté en el ministerio. Argentino, evangelista. Oh, los mensajes de este hombre cuando él hablaba. Hermano, te sacudían los pies, ¿no? Y el mensaje era pero tan claro y tan directo y tan hermoso que la verdad que yo deseaba imitarlo a él. Yo deseaba hablar como hablaba él. ¿Por qué? Porque yo era un bebé, estaba empezando a caminar en el Señor y él era el modelo al cual yo quería llegar. ¿Te das cuenta? Y acá en esta porción de la Escritura, Ezequías escogió a levitas que tenían buena inteligencia, hombres que tenían conocimiento amplio respecto a los sacrificios de la Pascua, para que modelasen a aquellos que habían venido por primera vez, cómo se debería de celebrar la Pascua. Y es ahí donde podemos ver que no solamente los estableció para ellos, sino que celebraron la Pascua y comieron y sacrificaron y comieron y pasaron un tiempo glorioso con el Señor. Ahora lo que nos lleva ahora al tercer punto de este capítulo 30, que es el deseo del pueblo por permanecer en la presencia de Dios. El deseo del pueblo por permanecer en la presencia de Dios. No sé si en alguna ocasión a ti te haya pasado esto, cuando estás en la presencia de Dios y no quieres que
la alabanza deje de seguir, que el grupo de alabanza deje de alabar. Quieres que sigan alabando. O cuando la predicación llega a tu corazón y no quieres que el mensaje se acabe, sino que quieres que siga la palabra, que siga la enseñanza, que no pare, o sea, que continúe la enseñanza de la palabra de Dios. Pues acá en este versículo, el versículo 23 dice: y toda aquella asamblea determinó celebrar la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos, 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Y se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación del santuario. ¿Del qué? Al cielo. O sea, la oración del pueblo, la oración de los sacerdotes, la oración de los levitas, la oración de la congregación. Toda la congregación adoró y alabó a Dios y oró y dio gracias al Señor. Ahora, ¿por qué es que la oración de ellos llegó al cielo? Iglesia, ¿te has preguntado? Porque todos y cada uno de ellos estaban alabando y adorando a Dios de una forma genuina. De una forma genuina. Ellos vinieron a celebrar la Pascua. La Pascua se celebraba por un lapso de 7 días. Después de terminar la Pascua, al 7º día, dijeron ellos: no, queremos más. Queremos más. Celebrémosla nuevamente. Celebrémosla por otros 7 días. Y por otros 7 días celebraron la Pascua. Por otros 7 días ofrecieron sacrificio. Por otros 7 días vinieron al templo, a la casa de Dios, y escucharon de la palabra de Dios. Por otros 7 días comieron y bebieron juntos y se regocijaron juntos y alabaron a Dios juntos. Por otros 7 días. ¿Te das cuenta? Y después de los 14 días, después de celebrar por 14 días, nos dice la escritura acá que no solamente los sacerdotes, sino también los levitas se pusieron en pie. Se pusieron en pie y bendijeron al pueblo. Bendijeron al pueblo. Me imagino que la bendición que ellos dieron fue la que encontramos en Números capítulo 6, versículo 22, donde dice: habló Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Y los bendeciré. Por ello, cuando todo el pueblo terminó de celebrar la Pascua, ¿qué es lo que dijeron ellos? Wow, nunca habíamos experimentado algo así. Para muchos de ellos era la primera vez que la celebraban. La primera vez que celebraban la Pascua. Para los de Judá era aproximadamente unos 15, 20 años, porque el rey Acaz reinó por 16 años. Por 16 años. Y Ezequías, su hijo, ahora comienza su reinado. Y lo primero que hace al comenzar su reino es establecer las ordenanzas de Jehová, abrir las puertas del templo para que el pueblo ahora viniese a adorar a Dios. Viniesen a adorar a Dios.
Por ello es que vemos en este pasaje genuinidad, vemos en este pasaje deseo, vemos en este pasaje entrega, vemos en este pasaje pasión, vemos en este pasaje que el pueblo nuevamente volvió a restablecer su relación que una vez perdió con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, lo que Dios desea de todos y cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es que nuevamente volvamos a experimentar la presencia de Dios. Nuevamente volvamos a sentir ese fervor, esa pasión, ese amor, esa entrega por las cosas de Dios. Por las cosas de Dios. Y es ahí donde comienza el avivamiento. Donde comienza una nueva celebración en nuestra vida. Por ello es muy importante recordar el hecho de que cuando Dios nos llama, Dios quiere cambiarnos, transformarnos y formarnos a la imagen y semejanza de Jesús. Amén. Y ese es el capítulo 30. Ahora vamos al capítulo 31. En el capítulo 31, hermanos, el tema que yo le he dado a este capítulo es los efectos de una genuina conversión. Los efectos de una genuina conversión. Y como te has dado cuenta, los últimos 2 capítulos que hemos estado viendo, hemos mirado y experimentado un avivamiento espiritual como nunca jamás se había experimentado antes en la historia de Israel. ¿Por qué, iglesia? Porque en el capítulo 28 miramos cómo Acaz se alejó de Dios, se dio a la idolatría, y no solamente se dio a la idolatría, sino que cerró las puertas de la casa de Dios. Mandó quebrar todos los utensilios del santuario y literalmente hizo altares y puso imágenes en todas las áreas de Jerusalén. Pero en el capítulo 29 comenzó Dios a obrar a través del rey Ezequías. ¿De qué forma? Comenzó a abrir nuevamente el corazón del pueblo y empezó lo que conocemos como un avivamiento. Un avivamiento. Y durante este avivamiento, durante todo este tiempo, podemos ver cómo el pueblo, al mirar en su rey, en su líder, la pasión y la entrega y la devoción que él tenía por Dios, ellos querían ese mismo sentimiento, ese mismo sentir. Pero en el capítulo 30 que acabamos de terminar ahora, no solamente miramos cómo celebraron la Pascua, sino que hubo humildad, hubo arrepentimiento, hubo quebrantamiento, hubo gozo, hubo reconciliación con Dios. Y terminamos el capítulo 27 entendiendo que la oración del pueblo, la oración de los sacerdotes, la oración de los levitas llegó al cielo. Fue escuchada en el cielo. Fue escuchada por Dios. Yo te había compartido anteriormente que la única oración que Dios escucha de un pecador es la oración de arrepentimiento. Es la oración de arrepentimiento. Lo que quiere decir que cuando una persona está viviendo en pecado, sus oraciones no llegan al cielo. ¿Por qué no llegan al cielo? Porque el pecado de la persona hace que las oraciones reboten hacia abajo. Pero cuando esa persona que está viviendo en pecado dice: Señor, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi vana manera de vivir, te pido perdón. Reconozco que mi vida en tiempo pasado ha sido vivida en error, en pecado. Y te pido perdón por ello. Y ahora, Señor, te pido que tengas a bien restaurar mi relación contigo. Y el momento que tú haces esa oración, Dios escucha esas palabras. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que eres ¿qué? Eres pecador. Y cuando reconoces que eres pecador, estás diciéndole a Dios: necesito un Salvador. Necesito que me limpies, que me cambies, que me transformes. Y ahí es donde Dios viene y hace su obra.
Y eso fue lo que experimentamos en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas. El pueblo todo a una, al celebrar la Pascua, se purificaron. Quiere decir que se arrepintieron de su pasado, se arrepintieron de sus pecados pasados. Y hicieron un compromiso delante de Dios, hicieron una promesa, dijeron: Señor, de hoy en adelante te prometemos vivir para ti. Te prometemos hacer tu voluntad. Te prometemos seguir tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos. Te prometemos, Padre, de hoy en adelante obedecerte hasta el día que la muerte nos lleve de esta tierra. Y ese fue el pacto que ellos hicieron con Dios. Y Dios nos dice que escuchó la oración del pueblo. Por ello, hermanos, ahora en el capítulo 31 vamos a mirar los resultados visibles de aquella obra espiritual que comenzó en el capítulo 30. El pueblo sintió no solamente un momento especial con Dios, sino que decidió rededicar sus vidas completamente al servicio de Dios. Y el día de hoy vamos a mirar la verdadera conversión. Siempre produce evidencias visibles. La verdadera conversión siempre produce evidencias visibles. Cuando Dios transforma un corazón, hermanos, la vida cambia completamente, cambia. Por ello, en el primer punto, vamos a mirar una genuina conversión produce separación del pecado. En el primer punto vamos a mirar una genuina conversión produce separación del pecado. Y en el versículo 1 dice: hechas todas esas cosas, dice: todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron, date cuenta, quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares de todo Judá y Benjamín, y también en Efraín, en Manasés, hasta acabarlo todo. Después volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a sus posiciones. Por ello, cuando hay, hermanos, una conversión genuina, esa conversión produce en nosotros, ¿qué? Produce en nosotros una separación absoluta del pecado. Si le pedimos a Dios perdón por algo que hemos hecho, y Dios nos perdona. Pero si volvemos a cometer el mismo pecado, lo que quiere decir es que nuestra conversión no fue genuina. Porque las evidencias de lo que estamos haciendo no reflejan las palabras de arrepentimiento que dijimos. No hemos cambiado. No hemos sido transformados. Pero acá podemos ver que después de celebrar la Pascua, el pueblo ¿salió a qué? Salió a destruir las imágenes, salió a destruir los altares, salió a destruir los lugares altos. Lo que ellos dijeron: Señor, de hoy en adelante, no más nosotros nos vamos a postrar delante de las imágenes. No más de hoy en adelante, Señor, nos vamos a postrar delante de estos altares. De hoy en adelante vamos a buscarte a ti y solamente a ti. Y delante de ti y solamente ante ti y en tu presencia vamos a adorar. Solamente a ti vamos a buscar. ¿Por qué, hermanos? Porque el arrepentimiento verdadero no solamente siente tristeza por el pecado, sino que toma la decisión de apartarse de él. ¿Entiende? Que el arrepentimiento verdadero no solamente siente tristeza por el pecado, sino que toma la decisión de apartarse de él. Porque la conversión genuina siempre implica que, hermanos, abandonar aquello que desagrada a Dios.
Eso es lo que es una conversión genuina. Cuando tú y yo, porque hermano, tan pecador soy yo como lo somos todos, ¿no? Y todos diariamente tenemos que pedir a Dios que nos perdone. Pero cuando tú y yo, iglesia, decidimos abandonar aquello que desagrada a Dios y enfocarnos solamente en los negocios de Dios, créeme que cosas grandes y maravillosas van a ocurrir en nuestra vida. Cambios gloriosos que en realidad, hermanos, no creíamos que fuese posible. El apóstol Pablo experimentó este mismo cambio en la iglesia de Tesalónica. Fíjate lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, los tesalonicenses, cuando la palabra de Dios llegó a los oídos de ellos, cuando llegó el mensaje de la salvación, cuando escucharon que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él, cuando escucharon que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios a salvar la humanidad, dijeron ellos, nosotros creemos en el Cristo, en el Mesías, en el Hijo de Dios. Le invitamos a entrar en nuestro corazón y le aceptamos como Salvador. Ahora esperamos que regrese Él para que nos lleve al cielo y nos libre de la ira que ha de venir sobre la humanidad, sobre la ira que ha de venir sobre la tierra. Y esa es la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo dejamos el pecado y nos enfocamos en el Señor, automáticamente, hermanos, nos ponemos bajo el cuidado de Dios. Bajo el cuidado de Dios. Ahora, la verdadera conversión, hermanos, siempre produce evidencias visibles. Mira lo que pasó en la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso, en el libro de Hechos, capítulo 19, en el versículo 18, dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta del precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, la palabra de Dios. Por ello podemos ver que cuando hay una verdadera conversión en un ser, en una persona, cuando hay una verdadera conversión en una persona, las evidencias son visibles porque vas a desechar aquellas cosas que no agradan a Dios. Si estabas viviendo en pecado, ya no vas a pecar más. Ya no vas a pecar más. ¿Por qué? Porque ahora el pecar quiere decir que vas a defraudar a aquel que te salvó. Y no quieres herir su corazón, no quieres herir sus sentimientos. Quieres agradarle a Él, quieres agradar a Dios. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, todo aquello que antes hacíamos, todo aquello que antes practicábamos, quedó en el pasado. De hoy en adelante, nuestra vida refleja la vida de Jesús, la vida de Cristo. Por ello, hoy, desafortunadamente, también existen ídolos modernos. Y hay que caerles a palos. Hay que destruirlos. Hay que acabar con ellos. Porque si no, hermanos, nos van a traer abajo. Uno de esos ídolos puede ser el trabajo. ¿Por qué? Porque le das más
tiempo al trabajo que a las cosas de Dios. Puede ser el carro, puede ser el teléfono, puede ser Facebook, puede ser TikTok, puede ser YouTube o puede ser el amor al dinero. O sea, todos estos son ídolos que al final del día, si no nos damos cuenta, sin saberlo, los estamos adorando, los estamos venerando. Cuando estamos delante del teléfono así con el Facebook, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos postrados delante de ellos. Estamos postrados así delante de ellos, serio. O sea, cuando llegas al altar y adoras a Dios, ¿qué es lo que haces? Te postras delante de Dios. Y cuando te postras delante de Él, quiere decir que inclinas tu rostro, ¿para qué? Para poder adorar. Y cuando estás delante del teléfono, estás postrado igual. Estamos postrados igual. Por ello es muy importante entender eso, iglesia. Hay que tener conciencia de esas cosas. Hay que tener conciencia de ello. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona verdaderamente convertida comienza una guerra contra el pecado porque ahora desea agradar a Dios. No te quiero decir que tires el teléfono, que te deshagas del teléfono o que dejes de ir a trabajar. No, ninguna de esas cosas. Simple y sencillamente quiero decirte que todas esas cosas que te acabo de mencionar son necesarias. Bueno, menos el Facebook y el TikTok y el YouTube, ¿verdad? Pero todas las demás cosas son necesarias porque necesitamos trabajar, necesitamos el vehículo, necesitamos el teléfono, necesitamos dinero para sostenernos. Pero cuando le damos prioridad a todas estas cosas, entonces podemos tener un ídolo al cual estamos nosotros adorando. Por ello hay que balancear eso, hay que tener cuidado con ese aspecto. Lo que nos lleva al punto 2. En el punto 2, miramos una genuina conversión restaura la adoración y el servicio a Dios. Una genuina conversión restaura la adoración y el servicio a Dios. Veamos qué nos dicen los versículos 2 y 4. En el versículo 2 dice, y arregló Ezequiel la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tardes, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová, se dedicasen a la palabra de Dios. Como te das cuenta, Ezequías organizó nuevamente el servicio del templo y restauró al 100% el sacerdocio. Nuevamente puso a los levitas, a los sacerdotes, a ejercer su trabajo para lo que Dios los había separado a ellos. Dios los separó a ellos para que trabajasen en la casa de Dios, para que enseñasen la palabra de Dios, para que la gente pudiese no solamente escuchar o ver lo que Dios quería y requería de ellos, sino que lo escuchasen directamente de las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, no solamente los estableció para eso, sino también para que ministrasen, para que diesen gracias, tanto afuera como dentro de las puertas del atrio de Jehová. Es muy importante eso. Cuando el corazón es transformado, Dios vuelve a ocupar ¿qué? A ocupar el lugar que le pertenece a Él. Es interesante, ¿no? Porque cada uno de nosotros, cuando Dios nos formó, puso un lugar especial para Él en nuestro corazón. Y cuando Dios formó a Adán,
nos dice la Escritura que Él descendía del cielo al huerto del Edén y caminaba con Adán en el fresco de la tarde. O sea, Dios bajaba del cielo y caminaba con Adán por el jardín, conversando con él, o sea, hablando una a una con él. Pero cuando Eva estira su mano y agarra del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y come de él y le da de comer a Adán, en ese momento, por desobedecer a Dios, entró el pecado en el hombre. Y al entrar el pecado en el hombre, se rompió la relación entre Dios y el hombre completamente. Entonces, al romperse la relación entre Dios y hombre, ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ya no hay esa relación que antes teníamos entre Dios y el hombre. Ahora necesitamos al hombre, a Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a restaurar esa relación que antes teníamos con el Padre. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuevamente volver a esa relación. Quiere volver a esa relación. Por ello, cuando hay un corazón transformado, o sea, cuando Jesús, el Hijo de Dios, nos ha limpiado a nosotros de nuestra vana manera de vivir y nos ha dado un corazón de carne, porque antes teníamos un corazón de piedra, nos ha dado un corazón de carne, entonces quiere decir que ahora hemos sido transformados. Y Dios vuelve a ocupar ese lugar que Él puso en el corazón del hombre, porque ahora Dios nuevamente vuelve a caminar con nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el momento que tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, Él viene a morar en tu corazón. Viene a vivir dentro de tu corazón. Así es de que ahora donde tú vayas, Él va. Donde tú estés, Él está. Donde tú entres, Él entra. Y donde con quien tú te relacionas a Dios juntamente con Él. ¿Te das cuenta? Por ello, un corazón transformado vuelve a Dios. Y Dios vuelve a ocupar su lugar en el corazón de esta persona. ¿Entiendes eso? Ahora, fíjate lo que nos dice Juan. Juan capítulo 4, versículo 23. Escucha bien, dice: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pablo en Romanos nos dice lo que agrada a Dios. Fíjate en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Cuando tú y yo, hermanos, somos transformados, cuando tú y yo somos cambiados, hechos a la imagen y semejanza de Jesús, venimos a experimentar ¿qué? A experimentar la buena voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que Él y nosotros tengamos una relación íntima y personal. Pero lo que nos separa de Dios es el pecado. Y cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay pecado en nuestro corazón, no podemos tener una relación con Dios. Dios no puede vivir con nosotros, ni puede caminar con nosotros, porque nuestro corazón está infestado de maldad, de perversidad, de pecado. Y ahí es cuando muchas veces comenzamos a actuar carnalmente, comenzamos a expresarnos carnalmente. Comenzamos a maldecir, comenzamos a hablar insolencias, comenzamos a comportarnos mal y a ofender a otros. ¿Por qué? Porque hay pecado en el corazón. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice: y consideremos
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día que se acerca. Aquel día se acerca, o sea, el día del regreso de Cristo, hermanos, se acerca, está a la puerta. Por ello, la verdadera conversión, escucha, iglesia, produce hambre por la palabra, produce deseo de congregarse, produce amor por la oración, produce pasión por servir y produce deseo de adorar a Dios de una manera genuina. Cuando tu iglesia comienzas a experimentar esto en tu vida, has tenido una genuina transformación, una verdadera conversión en tu vida. Muchos quieren salvación sin compromiso, pero la salvación verdadera transforma nuestras prioridades. Transforma nuestras prioridades. Lo que nos lleva al tercer punto. En el tercer punto encontramos una genuina conversión produce generosidad y obediencia. Una genuina conversión produce generosidad y obediencia. Y lo vamos a mirar de los versículos 5 al 10. Fíjate lo que nos dice el versículo 5. Dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. Y trajeron los diezmos de los sacrificios de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, dijeron a Jehová, bendijeron a Jehová y su pueblo Israel, y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. ¡Qué maravilloso y glorioso es nuestro Dios! ¿Por qué, iglesia? Porque podemos ver que una genuina conversión produce generosidad y abundancia y obediencia. Los hijos de Israel, un pueblo que se había alejado de Dios, que después de una genuina conversión dieron muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra, y después los trajeron ¿a dónde? Los trajeron a la casa de Dios. Y nos dice la escritura que hubo abundancia de todas las cosas. De todas las cosas. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando tu corazón está en sintonía con el corazón de Dios, entiendes que lo que tú posees no es tuyo, es de Dios. Dios te lo dio para que se lo administres. De lo cual tú vas a darle cuentas a Dios. Pero de esa porción que Dios te ha dado, de lo que Dios te dio para administrar, de ello te pide que le traigas a su casa, a la casa de Dios, un 10%. ¿Por qué un 10%? Porque un 10% era para que los levitas y los sacerdotes se alimentasen y comiesen de esas primicias, de esos diezmos.
Por ello es muy importante entender esto, iglesia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos ver que Dios no solamente bendijo, sino que hubo abundancia. Y no solamente hubo abundancia, sino que Dios puso en el corazón de todos ellos hacer esto para Dios. Y cuando vamos al libro de Malaquías y encontramos en el libro de Malaquías al pueblo de Dios, encontramos al pueblo de Dios robando a Dios. Y dirás tú, ¿cómo robando a Dios? Bueno, no estaban trayendo los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y por lo tanto los sacerdotes, por lo tanto los levitas, por lo tanto los que trabajaban en la casa de Dios, se tuvieron que ir a trabajar fuera de la casa de Dios para poder sostenerse ellos y sostener sus familias. Y desatendieron la casa de Dios, desatendieron los negocios de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, escucha. Porque yo Jehová no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y en el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere las ventanas de los cielos y derramare sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios le dice al pueblo, si no me traes de lo que yo te he dado para que me administres el 10%, para que los que trabajan en mi casa coman, para que los que hacen el servicio en mi casa puedan vivir, entonces dice, no te puedo bendecir. No puedo yo abrir las ventanas de los cielos ni derramar bendiciones sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás maldiciendo. Y al maldecirte quiere decir que tú mismo te estás robando de la bendición que yo quiero hacer y quiero dar a tu vida. Ahora, iglesia, este mensaje no es para el diezmo, es respecto a lo que estamos estudiando esta noche. Es respecto a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen y lo que estamos viendo que el pueblo hizo cuando trajo las ofrendas y los diezmos a la casa de Dios, y cómo Dios les bendijo a ellos en abundancia, tanto que habían montones de provisiones en la casa de Dios, porque Dios los bendijo, porque fueron obedientes a Dios. Muchas veces nosotros decimos, es que no me alcanza, es que no tengo, no puedo, es difícil para mí dar, o nunca lo he hecho y es difícil para mí soltar el dinero. Pero entiende, iglesia, el momento que tú lo hagas, el momento que tú le des a Dios lo que es de Dios, Dios te va a bendecir como nunca en tu vida has experimentado bendiciones en tu vida, porque eso es Dios el que está prometiendo esa bendición. Es lo que Dios está prometiendo. Por ello, cuando el corazón cambia, también cambia la manera de administrar la vida y los recursos. El convertido entiende que todo pertenece a Dios. Fíjate lo que nos dice 2 de Corintios 9:7. 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién?
al dador alegre. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos, escucha, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La obediencia, hermanos, nace no de obligación religiosa, sino de gratitud. De gratitud. Cuando tú das a Dios porque estás agradecido por todas las bendiciones que Él te ha dado, y cuando tú das de una forma genuina, Dios no solamente abre los cielos, sino que deja caer sobre tu vida bendiciones que nunca habías experimentado anteriormente. Por ello, hermanos, el creyente genuino sirve con gozo, da con alegría, vive ¿para qué? Para glorificar a Dios. Y donde hay verdadera conversión, hay un corazón dispuesto a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios y a seguir a Dios conforme a su palabra, conforme a lo que está escrito en su palabra. Por ello, el cuarto punto es una genuina conversión produce fidelidad y perseverancia. En el cuarto punto, una genuina conversión produce fidelidad y perseverancia. Fíjate lo que nos dice los versículos 11 al 21. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová. Y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias, los diezmos y las cosas sagradas, las cosas consagradas fielmente. Y dieron cargo de ello al levita Conanías, al principal, y a Simeí, su hermano fue el segundo, y a Jehiel, y a Asaías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Maat y Banaías fueron los mayordomos del servicio de Conanías y de Simeí su hermano, por mandamiento del rey Ezequías, y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imná, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo de las ofrendas voluntarias para Dios, y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová, y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaba Edén, Miniamín, Jesúa, Samaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. Y los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, y todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes, y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto comprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Hermanos, la Biblia dice acerca de Ezequías: en todo cuanto emprendió, lo hizo de todo corazón. Todo cuanto emprendió, Ezequías, nos dice la Escritura, que lo hizo de todo corazón.
Y ahí está la clave del mensaje. Cuando tú hagas algo para Dios, hazlo para Dios. No lo hagas para servir o para agradar a ningún hombre, mucho menos a ninguna mujer. Entendamos eso. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros, nuestra vida, nuestro servicio, tiene que ser a Dios como una ofrenda agradable a su nariz. Que cuando Él perciba tu servicio sea como aquel holocausto que cuando el sacerdote puso el cordero sobre el fuego y el cordero se comenzó a quemar y el humo comenzó a subir y el olor que comenzó a despedir aquella carne quemada llegó a la nariz del Señor y dijo: carne asada. No, bueno, dijo qué rico, ¿no? Qué rico, ¿no? Que así mismo cuando tú estés dando al Señor y tu servicio, hermano, suba a Dios, diga: oh, qué sabor, qué olor más agradable el de mi siervo, mi sierva, ofreciéndome su servicio. Que Él se agrade de lo que tú estás haciendo. Porque nos dice también que ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová. Quiere decir que todas y cada una de las cosas que Ezequías hizo, hermanos, no lo hizo conforme a su corazón. Lo hizo conforme a lo escrito en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Él no se desvió ni a diestra ni a siniestra. Él siguió lo establecido en la ley de Moisés. Siguió los mandamientos, los estatutos, los decretos. Siguió todas las promesas que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Se aferró de los principios bíblicos y los puso en práctica en su hogar, los puso en práctica en su reino, los puso en práctica en la organización del servicio a Dios. Y todo esto agradó ¿a quién? Agradó a Dios. Agradó a Dios. Por ello, la verdadera conversión no es emoción pasajera, ¿entiende? Es una vida perseverante y rendida completamente a Dios. Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido, escucha, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. De la gracia. Dios no busca creyentes superficiales, iglesia. Dios no busca apariencias. Dios busca corazones fieles, consagrados, perseverantes, que le sirvan de todo corazón. La evidencia de una verdadera conversión no es perfección absoluta, sino una vida transformada que persevera siguiendo a Cristo hasta la muerte. No es como comenzamos la carrera, es como terminemos la carrera. Es lo que nos marca a nosotros y nos hace a nosotros diferentes. Para concluir, Segunda de Crónicas 31 nos enseña que cuando Dios realmente cambia un corazón, número 1, hay arrepentimiento. Número 2, separación del pecado. Número 3, restauración espiritual. Número 4, obediencia. Y número 5, fidelidad. Fidelidad. Ahora, entendamos algo, iglesia.
Esto es para nosotros un examen. Esto es para nosotros una prueba. Esto es para nosotros mirarnos y decir, Señor, ¿cómo está mi vida y mi caminar contigo? Padre, ¿te estoy siendo obediente? Señor, cada vez que meto la pata me arrepiento y te pido perdón. Señor, me he separado completamente del pecado. Oh Padre mío, te pido que restaures nuevamente el gozo de mi salvación. Te pido que veas en mí, oh Padre mío, que sí te he fallado, pero te deseo como el siervo desea el agua en el desierto. Por ello, la conversión genuina no es solamente levantar una mano o repetir una oración. Iglesia, entiende eso. Es una transformación sobrenatural que solamente Cristo Jesús puede hacer en la vida de una persona. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para salvar al pecador y darle una nueva vida. ¿Te das cuenta? Darle una nueva vida. Tal vez has tenido religión, conocimiento o tradición, pero Dios no quiere solamente una apariencia externa. Él quiere transformar tu corazón. Hoy Cristo te llama a arrepentimiento. Hoy Cristo nos llama a abandonar el pecado. Hoy Cristo nos llama a rendir nuestra vida completamente a Él. Hoy Cristo nos llama a recibir el perdón de la vida eterna. Y todo esto que hemos visto este día, hermanos, no es coincidencia. Es ordenado por Dios. Porque muchas veces digamos, sí, ok, voy a la iglesia. Escucho el mensaje. Pero el mensaje llega a mi corazón. El mensaje transforma mi corazón. ¿Está Dios cambiando mi vida? ¿Está Dios transformando mi corazón? ¿Está Dios formándome cada día más a la imagen y semejanza de su Hijo? ¿O domingo tras domingo sigo y vivo de la misma forma? No hay cambio en mi ser. Entonces, es tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hechos capítulo 4, versículo 11 nos dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Y para terminar, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Por ello, iglesia, no porque hayas estado viniendo al servicio año tras año tras año, quiere decir que has experimentado una transformación o has experimentado una genuina conversión. ¿Te das cuenta? Lo que realmente marca una genuina conversión, hermanos, en nuestra vida es el arrepentimiento, el abandono del pecado, el rendir tu vida completamente a Jesús y el recibir el perdón de la vida eterna. Eso es lo que marca una verdadera transformación. Pero si aún estamos viviendo en pecado, no ha habido conversión. Pero si aún no estamos dispuestos a rendir nuestra vida completamente a Dios, darle absoluta autoridad de mis pensamientos, mis acciones, mi manera de vivir, si no estamos de acuerdo a hacer eso, entonces no hemos experimentado una genuina conversión.
Porque Él lo quiere todo. Dios lo quiere todo. Él no se conforma con una migaja. Él quiere tu corazón. Él quiere tu vida. Porque Él la quiere cambiar, la quiere transformar. La quiere formar, la quiere hacer a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Así es como Él nos quiere. Por ello, de verdad, te pido que ese día consideres muy, pero muy a fondo el mensaje de hoy. Porque las palabras no son mías, son de Dios. El mensaje no es mi mensaje, no fue mi idea. No se me ocurrió a mí hablar de esto. No, estoy enseñando a través de las Escrituras. Estoy enseñando a través de Segunda de Crónicas, capítulo 31, donde podemos ver que cuando hay conversión genuina, hay transformación. El pueblo estuvo dispuesto a desbaratarlos, a quebrar los ídolos, a destruir los altares, a restaurar nuevamente su relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere en ti y quiere de mí. Que destruyamos esos ídolos, que derrumbemos esos altares y que nos entreguemos a Dios de una forma genuina. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios. Yo sé, mi Dios, que nos estás llamando. Y nos estás llamando porque nos amas. Padre mío, tus palabras son para exhortarnos. Señor, tú quieres, Padre Celestial, oh Señor, hacer cosas grandes y maravillosas. Pero para poder tú hacer ello o aquello, para poder tú hacer eso en nuestras vidas, Padre Santo, tú realmente necesitas, mi Dios, un corazón genuino, un corazón convertido o un corazón transformado. Y entonces, Padre, veremos, Padre mío, tu gloria. Veremos, Padre mío, tus bendiciones. Veremos, Padre mío, aquello que tú, oh Padre Celestial, has preparado en el cielo para nosotros. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, mi Rey. Gracias te damos, mi Señor. Esta noche te pido y bendigas tu pueblo. Oh, bendigas tu iglesia. Bendigas tus hijos, Padre. Y oh, Señor, que tus palabras, mi Dios, oh, resuenen en sus mentes esta noche mientras duermen. Y esta noche mientras ellos duermen, tú les reveles a ellos, Padre Celestial, aquellas cosas que tienen que ser cambiadas en sus vidas. Aquellas cosas que tienen que ser puestas en orden. Aquello de lo cual se tienen que arrepentir. Y esta noche hagan, mi Dios, una confesión de fe y se arrepientan de todo lo que, y nos arrepintamos de todo lo que hemos estado haciendo que no es de tu agrado. Gracias, Padre. Bendícenos ahora y llévanos a bien a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén.